ya estamos en la biblioteca, qué alegría. Vamos a ir mirando. ¿Os gusta la biblioteca? Sí. Porque os gusta mucho ella, así que sabéis leer un poquito, ¿verdad? Sí. Es muy grande, tiene muchos libros, es muy luminosa. Muy luminosa. ¿Por qué será muy luminosa? Para que entre mucha luz. Y podemos ver muy bien los libros. ¿Os gustan los libros, verdad? Sí. Hoy tenéis muchos libros. El año que viene estáis en este cole, ¿verdad? Sí. Mirad, aquí en la biblioteca, ¿conocéis a esta niñita que hay ahí? No. Ella es, ¿cómo se llama? Teresita, ¿no la conocéis? Porque yo no puedo presentar. Ella es Teresita. Ella es una foto de Santa Teresa, de la biblioteca de Santa Teresa. Ahora vamos a regalar de ella, recuerdo, es muy cariñosa. Le encanta que vengan los niños. Ya no se va a quedar de nosotros. Por cantar, ya siempre porque os vamos a ver. Mira, aquí en la biblioteca que tenemos unas normas. Igual que en clase, ¿tenéis normas en clase? Sí. Claro, siempre que hay muchos niños, muchas personas, tenemos que acostumbrarnos un poco al video. Ella es pequeñita, pero tiene un pene, no quiere que se le desorganice nada, quiere todo ordenado, todo nuevo, no se sabe nada. Bueno, no podemos hablar porque tenemos poquito tiempo. Yo quiero llegar a esa noche para que diga. Sí. Teresita. Es un amigo suyo, íntimo amigo. En fin, Teresita siempre, ¿verdad? Yo creo que siempre viene por aquí a visitarme. ¿Por qué no la llamamos?
No se puede desordenar los libros. Y hay que saber cuándo llevarse libros. Por ejemplo, hoy por la tarde podéis venir, porque hoy es martes, de 4 a 6. Pero chicos, ¿estáis escuchando? Si se escucha en serio, comiendo galletas. ¿Qué hace comiendo galletas en la biblioteca? Pero que tengo hambre, no puedes comer. ¿Sabéis por qué? Porque imaginamos que estamos leyendo un libro y a la vez estamos comiendo. ¿Qué pasa? Que se nos vamos a echar libros. ¿Pero qué interés tú pones un libro? ¿En qué te beneficia? Mira, pues con el libro se puede aprender, se puede viajar, se puede soñar con los libros, se puede. La biblioteca no se puede chillar, que está allá arriba mi papá, amiga, como se me quiere. ¿Qué hago ahí? Vale, niño, por eso tenemos que estar claros, porque si no, se levanta, se despierta, hormiga, y algo es bueno, pero cuando se enfoca. Han venido a visitarme. Tú sabes que a mí me gusta mucho los libros, pero también lo venden en el museo. Y han pensado ahorita, pero todos sabemos que la biblioteca no se puede visitar. No, en serio, que mami que me preocupa por tu culpa. No sé si me ocurre otra vez, con los amigos que somos, desordenando tu casa, con tu libro, también gritar y... ¡ay! Felicita, yo podría coger uno de esos libros. ¿Qué? Yo podría coger uno de esos libros. No, pero ¿cómo vas a coger uno de esos libros? Mira, eso no son para nosotros. Primero quiero explicar los libros que podemos coger todos. Mira, aquí hay 4 estanterías. Y, a ver, ¿tú qué haces? Pues yo nací en el 2004 y estamos en 2016. Calcular, que a ver si tanto le hago, si no voy a calcular. Que no voy a saber yo calcular, venga. Calcular todo conmigo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿11 años? Pues sí. Mira, ven conmigo. ¿Este qué color es? Azul. ¿En serio? ¿Aquí qué pone? Aquí pone de 0 a 7 años. Muy bien. Pues estos libros los podrán leer nuestros amigos. Porque ¿qué tanto tenéis ustedes? 6 y 7 años. Entonces se los pueden leer. Además, estos libros tienen un montón de ilustraciones. Y los podéis leer. Son muy bonitos. Ahora, ¿este qué color es? Rojo. ¿Y en serio aquí qué pone? Ahí pone de 7 a 10 años. Muy bien. Estos ya serán para niños más grandes, porque ya no tienen tantas ilustraciones. Son un poquito más difíciles. ¿Y este qué color es? Verde. Pues, ¿aquí qué pone? Ahí pone de 10 a 12 años. Pues esto lo podemos leer nosotros, pero estos ya son muy difíciles. No tienen tantas ilustraciones. Son muy difíciles. Ahora voy a poner esto. Ah, y además, en serio, ya que tú me has preguntado antes por allí, esos son unas grandes colecciones de libros. Son para las aulas. Los maestros cogen colecciones para llevárselas a sus clases y que todos los niños lo lean. Mira, aquí hay una pantalla. Sirve para ver películas muy chulas, las que ustedes
¿Qué día? El día de hoy. El día de la mujer trabajadora. ¿Qué día es hoy? 8 de marzo. Porque ahora como hoy, las dejas de por qué celebramos estos días. Pero vamos a dar paso a la primera mujer. Buenos días. Bueno, pues como estamos en el día de la mujer trabajadora, pues preparamos un cuentecito sobre la mujer trabajadora, ¿vale? Lo primero, como ha dicho Teresita, tenemos que estar en silencio, ¿vale? Había una vez, en un país muy lejano, allí en una ciudad llamada Nueva York, nació Ana. Desde muy pequeña tuvo que trabajar para poder comer y no podía irse a jugar con su muñeca, ni con pelota, ni con sus amigos y amigas, ni siquiera podía leer cuentos con lo que soñó porque tenía que trabajar para ayudar a su familia. Cuando Ana creció y se convirtió en una jovencita, comenzó a coser en una fábrica muy grande que había en la ciudad. Allí conoció a él, su amigo. La verdad es que Ana no tenía muchos amigos. De su casa se marchaba al trabajo y del trabajo a casa, sin pensar en otra cosa. Pero él era un buen chico. Allí en la fábrica, cosía 2 filas más de arena. Llegó un fin de mes y los trabajadores y trabajadoras de la fábrica textil se pasaron por la administración para cobrar su salario. Ana se dio cuenta que los hombres y los muchachos iban aparte y que la mujer y muchacha a otro sitio cobrar. Ana cobró $6 y lo guardó en su bolso, pero se dio cuenta que algo no iba bien. Esperó a su amigo Ben a la salida del trabajo y pensó en dar un paseo. Ben se alegró mucho al ver a su amiga Ana. Ambos comenzaron el paseo. Antes de recorrer el primer paseo, ella le preguntó una cosa a su amigo. Oye, Ben, ¿cuál es el salario que te han dado a ti? Ben se puso de color rojo muy fuerte. No se esperaba que una chica le preguntara por dinero. Pero como esa chica era su amiga, él le respondió: me han dado $12. Creo que sé por qué me lo preguntas, Ana, pero quizás te estás metiendo en un mal lío. Ana se quedó callada, pero su corazón le pedía que tenía que hacer algo ante aquella injusticia. Sabía que al final estaría sola, así que comentó lo siguiente: Ben, sé que eres mi amigo y eso es muy importante para mí, pero yo también soy una amiga para ti, por lo que si quieres puedes ayudarme. Simplemente ayúdame escuchando lo que voy a decirte. Ambos trabajamos 12 horas, ¿verdad? Ben asintió con la cabeza. Sí, trabajamos igual. Pintamos las mismas telas, utilizamos las manos para trabajar. ¿Por qué tú cobras de la administración $12 y yo 6? La verdad es que no tengo ni idea, asintió él. Creo que porque tú eres chica y vosotras cobran menos. Ah, pero trabajamos las mismas horas. Yo y mi compañera, sin embargo, cobramos menos. Vosotros tenéis 45 minutos para comer, nosotras media hora. Y si tenemos bebé, nos echan del trabajo. Si nos enfermamos, nos descuentan los días. Vosotros solo tenéis medio día de descuento. Y de tener familia os da igual, porque no os afecta. Creo y siento que todo esto es injusto. Tengo que hacer algo. Ana dejó abierto a Ben y se marchó a casa. Allí
Allí cogió el papel y pintura e ideó un plan. Ya sé lo que voy a hacer, pensó. Voy a recorrer los barrios ricos y poderosos de la ciudad de Nueva York y voy a reclamar igualdad en el trabajo para las mujeres y para los hombres. Para ello se colgó un cartel que ponía igualdad para las mujeres y los hombres. Así, a la mañana siguiente se despertó como todos los días. Se duchó, limpió y desayunó como de costumbre. Y se colocó el cartel. Bajó la escalera de su casa, abrió el portal de la calle y se quedó perpleja. Allí estaba su amigo él, sonriendo le dijo: amiga mía, me he tirado toda la noche pensando en cuántas cosas me dijiste del trabajo. He pensado en mi madre y en su trabajo de ama de casa, en lo importante que es lo que hace para mi familia. He pensado en mi hermana, que trabaja tanto para dar de comer a sus pequeños, y en su marido enfermo. Así que supongo que todas las mujeres del mundo hoy deberían de estar muy orgullosas de lo que vas a hacer. Yo soy hijo de una mujer y de un hombre, tengo tanto de mamá como de papá, así que estoy contigo. Ana se alegró mucho y abrazó a Bela y se fue caminando calle abajo para coger el tranvía, para llegar a esos barrios de dueños de la fábrica de textil. Cuando sacó el ticket del billete ponía 8 de marzo de 1857. Al llegar a su destino, Ana se bajó, pero le pidió a su amigo que no lo hiciera, que lo más importante para ella era el valor de conocer la desigualdad que había, y eso era lo más importante. Ben accedió y Ana anduvo por las calles llenas de hombres poderosos con miradas perplejas y mujeres calladas, pero felices en su interior, por observar el valor de una mujer ante una situación así. Al final, Ana consiguió algo de lo que quería: comenzar una lucha por la igualdad, aunque a ella la detuvo la policía por pensar que su mensaje escrito alborotaba a la población. Hoy en día aún existen muchas mujeres, Ana, y muchos hombres que piensan y sienten que la igualdad es un derecho de la persona. En Copenhague, una ciudad muy bonita que está en Dinamarca, se celebró en 1910 la primera conferencia internacional de mujeres, y allí se propuso que el 8 de marzo fuera el Día Internacional de la Mujer. ¿Vale? Así que un fuerte abrazo para todas las mujeres. Buenos días. Mira, yo voy a contar un cuento que está escrito por una mamá que hay mamás que se dedican a escribir cuentos y lo ponen en internet, y yo voy a leer por ella. Se llama La mujer de los bolsillos. Aquella noche, Raquel, que quería dormir, no tenía nada de sueño y se pasó toda la noche llamando a su madre. Mamá, dame agua. Mamá, tengo pipí. Mamá, no puedo dormir. Raquel, haz el favor de dormir, que mañana no te podrás levantar. Mira, que si no te callas vendrá la mujer de los bolsillos. La mujer de los bolsillos. ¿Quién es esa mujer?, preguntó Raquel asustada. La mujer de los bolsillos ha existido desde que yo era pequeño. Dice que pasar por la calle y cuando oye a un niño llorar, gritar o protestar, se sube a la ventana de la casa y se lo lleva dentro de su bolsillo. ¿Y dónde vive la mujer de los bolsillos? Creo que fue Jaime, el policía, el primero en verse escondido. Una casa en ruinas justo en medio del bosque de la luna pálida. Allí vive con 10 gatos pelones, 3 perros pulgosos, 5 gallinas desplumadas, una rana y una lagartija. Mamá, ¿y cómo es la mujer de los bolsillos? Yo no la he visto nunca, pero dice que es
era pequeña, cuando iba a la escuela, todos se reían de su amigo lleno de bolsillo. Era una niña solitaria que solo hablaba con los animales y eso la convirtió en lo que ahora es una bruja. Y me dijo Raquel, mañana iré al bosque de la luna pálida a ver si todo lo que me cuenta mi mamá es verdad. Pensó Raquel. Mientras su madre le daba un beso de buenas noches, se lo diría a David, seguro que la acompañaría. Y así fue. Al día siguiente, los dos caminaron y caminaron por el bosque hasta que por fin, entre los árboles, encontraron una casa. Pero la casa ni estaba en ruina, ni era tenebrosa. En la puerta había una mujer con un gatito en brazos, pero ni era fea y no parecía antipática. Hasta tenía cara de buena persona. Raquel y David se acercaron a la mujer despacio y asustados, pero enseguida se dieron cuenta de que no era peligrosa. Bienvenido a mi casa, dijo la mujer con gran sonrisa. No le falta ningún diente, pensó Raquel. ¿Eres la mujer de los bolsillos?, preguntó David balbuceando, y la mujer dijo con la cabeza que sí. Pero si tiene una casa muy bonita y no parece una bruja, aseguró Raquel, ¿por qué todo el mundo te tiene miedo? ¿Te ponen a los niños en los bolsillos? La mujer empezó a reírse sin parar y le enseñó que le llevaba dentro de los bolsillos. Solo eran caramelos y de todos los gustos: piruletas, chocolatinas, regalí, bombones, todas las golosinas que podáis imaginar. ¡Qué equivocada estaba su madre! María, así se llamaba, era la mujer más dulce que nunca había conocido. Raquel tenía que resolver aquella injusticia. María merecía ser conocida por todo el pueblo, adultos incluso. Así que nunca más estarían a los niños con esa persona. Lo primero que se le ocurrió fue reunir a todos los niños y niñas en la plaza mayor para que la conocieran. María repartió caramelos y sonrisas a todos aquellos que se le acercaban, pequeños y grandes. Y a partir de aquel día, la mujer de los bolsillos fue querida por todos y ya nadie le tuvo miedo. Y ella nos va a recordar lo importante que es pues, respetar la naturaleza, las plantas, las flores, los árboles, los animales, ¿vale? Voy allá. La brujita Flor. Había una vez una brujita muy guapa y buena que se llamaba Flor. Vivía en una preciosa casita pintada con los colores del arco iris. La brujita todas las mañanas cuidaba su jardín con esmero, porque lo que más le gustaba a Flor eran las flores. Su jardín desprendía un fresco y perfumado aroma, y todas las personas que pasaban por delante se quedaban prendadas de tanta belleza. Una tarde Flor había ido a visitar a su tía, la brujita Violeta, y un grupo de niños y niñas se pusieron a jugar con una pelota delante de su casa, con tan mala suerte que ésta cayó dentro del jardín. Para recogerla, todos saltaron a la barra y pisaron las preciosas flores, dejando el jardín de la brujita destrozado. Cuando Flor regresó y se encontró aquel destrozo, las lágrimas se agruparon en sus ojos y así sintió que un enfado mayúsculo la llevaba corriendo a buscar su bola de cristal, a la que le preguntó: dime, bonita preciosa, ¿quién ha podido destrozar mi precioso jardín? La abuela le respondió: unos niños y unas niñas que cuando estaban jugando a la pelota le dieron tan fuerte que saltó la valla y se coló en tu jardín y todos entraron a recogerla. Flor montó en cólera y por su boca salieron unas palabras mágicas: tururú, rurutú, tábano, rábano, que los niños que destrozaron mi jardín se conviertan en gusanos. Y de repente todos los niños y niñas que habían destrozado el jardín de Flor
el área del jardín de la bonita flor cuando ella no estuviera, y todos llevaron macetas y plantas para reponer el daño que sus hijos habían causado. Cuando Flor regresó, se llevó una gran sorpresa al ver cómo alguien había repuesto todas las plantas dañadas y le preguntó a su bola de cristal: "Buena mía, ¿quién ha plantado estas preciosas flores?". "La madre y los padres de los niños que tú has convertido en sanos y con sus lágrimas han regado tu jardín", respondió la bola de cristal. Flor convirtió a los gusanitos en niños, pidió perdón por haberse enfadado tanto y anunció a todos que daría una gran fiesta. La fiesta duró toda la noche y a ella acudieron padres, madres, niños, niñas, animalitos del bosque, brujitas, hadas y duendes. Y vosotros no fuisteis porque no exististeis. Con el grupo colorado, este cuento se ha acabado. En un libro que es súper divertido. Yo voy a leer uno cortito, de tres gatitos y su mamá. Los gatitos se llaman Zapa, Zape y Zapirón. ¿Cómo se llaman los gatitos? Zapa, Zape y Zapirón. Muy bien. Zapa, Zape y Zapirón, sus mitones han perdido, persiguiendo algún ratón. La mamá desenfadada: ¿dónde está vuestro pitón? Y ninguno dice nada. Zapa, y Zapirón: si no encontráis los pitones, aprended la lección. No podréis cazar ratones. Zapa, y Zapirón: lloran los gatitos. ¡Mami, dame un trocito! Zapa, muy bien. Es la norma del buen gato. Si perdiste tu mitón, no tendrás postre del plato. Zapa, los mitones, ¿dónde estaban? Estaban en el sillón, manchados de mermelada. Zapa, ay, qué gato más travieso. A lavar los jabón. Zapa, y después os daré un beso. Ya tenéis, dice la gata, vuestro postre de turrón. Dale un poquito a la rata. Y este cuento se ha acabado. Buenos días. Para seguir celebrando este Día de la Mujer Trabajadora, yo voy a leer un pequeño poema de una escritora que se llama Gloria Fuerte, que me parece a mí que todos la habéis dado en clase. Vamos a hacer un poquito. ¿Vale? El poema se titula La robot robotina. La robot robotina es una robot muy fina. Ya trabaja en la cocina, guisa y asa, juega con los niños, limpia la casa. Robotina no
sabe coser, no sabe saltar y le gusta leer y andar hacia atrás. Su ojito, 2 tornillos azules. Su boca, una rendija roja. 2 embudos sus orejas, 2 cepillos sus cejas, calva y con garra. Su cuerpo, un tonel de hierro, sin ombligo y sin trasero. Piernas cortas, brazos largos, pies sin dedos y 5 pinzas en cada mano.